Amigos, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué hora nos están escuchando, pero espero que nos estén escuchando. Misa, ¿cómo andamos? Bien, bien. ¿Qué tal, Felipe? Nada, aquí de vuelta. ¿Cuánto fueron tus vacaciones? Bien, pero necesito unas vacaciones para descansar de mis vacaciones. Vacaciones para las vacaciones. Sí. Suele suceder. Sí, bien molido, loco. Anda, pero a gusto con la familia. Sí, fíjate que en ese sentido sigo siendo como un niño. Disfruto mucho las vacaciones, ir a la playa, aunque me queme, loco. O sea, a inventar juegos, a que las olas nos golpeen y todo. Órale, no, fíjate, a mí no, yo no soy fan de la playa. Yo voy por mi hijo y por mi esposa, ¿no? Me molesta mucho la arena. Ok. No tolero la arena, no sé, o sea, voy a la playa y como a gusto, pero ya meterme es rara a la vez, ¿no? Y de las últimas veces que he ido, he disfrutado mucho meterme al mar porque me ha tocado el mar. Ha sido en esas épocas entre octubre, Ah, que ya no hace tanto calor y no está sí. haciendo frío, que se disfruta, ¿no? De hecho, creo que es la mejor fecha para ir. Por el clima que tenemos nosotros. Es la fecha donde me casé, de hecho, en octubre, En en la octubre. playa. Ok, Sí, ok. otro rollo. Recordando el Misa. Sí, sí. Vamos a poner una foto aquí. ¿Y qué traemos para hoy, Mesa? ¿Qué plan, qué Pues, vamos a hablar el día de hoy? pues fíjate, lo chilo es que queremos seguir hablando de la infancia y aquí vamos a hacer una mezcolanza entre juegos de barrio, de la calle y al mismo tiempo juguetes que ahorita son coleccionables, porque en aquel entonces, aunque te mostraban, por ejemplo, los tazos muy famosos, que era coleccionarlos, muchos decían, ah, esto es para jugar. No pensamos en la magnitud que tiene ahorita la colección, no como los juguetes. No, y de hecho, o sea, mi primer colección de tazos, sin más, no estoy mal, fue la de los Looney Tunes Mm, y luego la de los Caballeros del Zodiaco. Y yo recuerdo que la de los Caballeros del Zodiaco traían una que eran como giratazos. ok. Entonces, pues ahí ya les dabas en la torre, ¿no? Entonces, pues sí, uno los, pues no es que los compraran, sino que venían de regalo en tus Sabritas, pero los usabas para eso, para jugar, para convivir. Que te cuento entrando ya en los tazos, ¿no? Ya Sí, que sí. tocaste el tema de los tazos. Eh, a mí las primeras colecciones de los tazos me tocan en la Ciudad de México. A mí no me dejaban salir a la calle. O sea, jugar a los tazos era con mi prima, con mi hermano, y pues yo no. Y cuando estaba en la escuela, a la hora del recreo, esas eran Se armaban las se retas, ¿no? armaban las retas, ¿no? Y era cuando estaba Caballeros del Zodiaco y los Looney Tunes, ¿no? Que me Sí. tocaron Looney Tunes y los Tiny Tunes, Tiny ¿no? Toons, sí, Looney Tunes y Tiny Tunes. ujú, Ya cuando me vengo a ojo ya me tocan los de Pokémon. ok. Y a la torre, o sea, tenía impecable, o sea, yo me acuerdo que cuando salió la colección de tazos de Pokémon, agarraba y el nuevecito lo guardaba. Y Ok. así. Y agarraba uno y era el que jugaba y apostaba, ¿no? Al principio me costaba ganar, después me hice un vicio, ¿no? O sea, tenía tres colecciones, la nuevecita, la con la que jugaba y los de intercambio, La mano ¿no? de hierro te llamaba. Sí, la neta era muy vicioso ahí, mis amigos, si me están viendo de Navojoa, saben que trompo y tazo sí estaba pesado, la neta, sí me la rifaba. Órale. Me agarraba de vicio esos dos juegos. Fíjate que yo tengo muy en mente lo de los Looney Tunes. Hacia algunas imágenes. No, es otro rollo, hasta la calidad. Estaba viendo hace poco un video sobre eso, decía que porque habían dejado de fabricar a veces los tazos y que lo meten de metal o los últimos creo que fueron de la selección mexicana, güey. O sea, Sí, hubo unos pero de hecho ya ni siquiera creo que eran bueno, eran en cartón o algo así, ¿no? no, y aparte, o sea, debe decir, no eran de Sabritas, pero sí, bueno, era de PepsiCo, ¿no? Pero ya no fue con promocional de Sabritas, según yo fue con Ok. promocional de Pepsi, pero al final de cuentas es Ok. la misma empresa, para que vean que no es patrocinio, PepsiCo. Pero yo recuerdo por sí la de los Looney Tunes fue una de las colecciones que más me gustó, ¿no? Porque si eran tazos, Sí. se sentía la calidad. Y el dibujo, pues, o sea, estaba padre porque uno, digo, hace poco lo quisieron revivir, fíjate, los Looney Tunes, una nueva, que duran más cortitos, los capítulos duran como 3 minutos cada Están capítulo. horribles, la neta, y lo acabo de ver. De hecho, mi hijo está viendo los Looney Tunes últimamente. No, está Pero esta horrible. generación, es que está curioso, fíjate, ese va a ser otro tema que lo vamos a tener, caricaturas retro Que o lo adaptan nuevo, a. no, digo, yo como ilustrador, sé por qué, yo trato de aferrarme, por ejemplo, al estilo de los 90, pero sí es cierto, o sea, tiene su porqué. Pero vamos con eso lo de los tazos. Fíjate que yo recuerdo porque mis tías, yo tenía creo que 4 años
Y mi mamá, pues en eso tenía como 20, loco. O sea, entonces era una chamaca todavía. Y mis tías son menores, ella era la mayor. Jugabas tazos con tu mamá. Pues, sí, o sea, y con mis tías y todo, pues, pero nunca lo vimos realmente como una colección. No, y es que, pues siento yo que el coleccionar es por nostalgia, ¿no? Porque si yo veo unos tazos, ay, con este con el que jugaba, ¿no? O si yo veo un juguete, ay, este juguete, o lo tuve o no lo tuve, o jugué con él, ¿no? Sí. Entonces, pues uno como niño, pues, ¿para qué era un juguete? Para jugar, ¿no? Fíjate, pues vamos a mencionar algunos de los juegos que teníamos. Esto está padre porque, como dices, tú viviste en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México. Entonces, yo siempre he vivido pues en Hermosillo, Sonora. Okay. Pero después tú te mudas a Navojoa, también en Sonora. Pero así como la comida cambia, aunque estés en el mismo estado, los juegos, se hacen los nombres o las reglas. Entonces, me gustaría que comentáramos algunos juegos por el que nos esté viendo, que pueda comentar cómo lo conoce. Ok. Eso está muy padre. Yo fui más así como tío de barrio. Los trompos, que yo los conozco. ¿Trompos de trompos o trompos? Sí, no. Está como el video del vato. Está bueno para los trompos. Sí, ¿Cómo le saco? Pero sí, me acuerdo, a mí me tocaron los de madera. Ok. Porque mi bisabuela me tocó, fíjate, conocer a mi bisabuela. Ella tenía un negocio, es un changarrito. Vendía fruta, verdura y dulces. Y dentro de eso que vendía, tenía los de madera o tenía las churumbelas, pues como de plástico. Era el trompito de plástico. Con como punta de clavo. Sí, que era un clavo literal, Sí. ¿no? Entonces, mis papás me acuerdo que nos decían que el de madera, porque dura más. Pero pues también uno estaba morrito, muy grande, hasta miedo le daba Aventarlo. ajá. Pero, por ejemplo, ¿qué experiencias tienes tú con los trompos, Felipe? Porque fuera del aire me decías unas cosas, ¿no? Fíjate, yo experimenté tanto jugar con churumbela, le dicen. Ajá. De hecho, ahorita que dices ese nombre, me vienen recuerdos de mi infancia. Yo ya no recordaba que le decíamos churumbelas. Y sí les decíamos así en Navojoa. Y yo cuando tengo mi primer acercamiento con los tazos, pues con los trompos, fue con los Premier, que les quitabas la punta de metal, sí, podías poner de plástico. sí, la parte de arriba se quitaba para echar la cuerda. Sí, Fueron mis primeros trompos y les di en la torre, ¿no? Porque no sabía, mi papá me enseñó. Mi papá era muy vago para canicas, Okay. valero, trompo. Mi papá tenía un trompo de madera, de hecho fue mi primer, no mío, pero que tuve acercamiento, ¿no? Mi mamá nos compra a nosotros porque veíamos a los niños en la calle, pero no nos dejaban salir en México, como que, pues, si aquí era riesgo, imagínate allá en la ciudad, ¿no? Entonces, fue mi primer acercamiento a esos trompos. Cuando yo me vengo a Navojoa, aquí ya existía la churumbel. Sí. Entonces yo recuerdo que en la cooperativa de la escuela era donde yo compraba esos trompos. Okay. Recuerdo que compré como 3. Para los que no saben, la churumbela pues es un trompo, pero de plástico macizo, macizo, no, Sí, no el típico plástico hueco por dentro. Ándale, ¿no? Esos eran los Premier, los huecos. Los huecos, sí, no, esos eran, va a ser truquitos, parecían un poquito, no. Y yo veía a mis amigos jugar que el picotazo, que la volteabas, que lo cachabas, o sea, el picotazo con la mano, o sea, eran... Sí, para esto yo ya traía un poquito de experiencia con los Premier porque pues aprendí a sacar trucos de que el boomerang, que la cuerda floja, o sea, ya lo sabía bailar eran los predecesores de los Beyblade, pues. Entonces, pues ya traía ahí un poquito de callo en eso, pero yo no jugaba de apuestas, ¿no? Mi mamá siempre nos inculcó que las apuestas son del diablo y de... No apuéstense, duerma al diablo. Entonces, llegando a Navojoa, empiezo a jugar yo trompos en la calle. Ya era más fácil que nos dieran permiso de salir. Para empezar, vivíamos en un fraccionamiento que estaba chico, se conocían todas las señoras. El área recreativa del fraccionamiento estaba al lado de mi casa, entonces no era como que no andaba tanto fuera del fraccionamiento. Entonces yo jugaba ahí con mis amigos al trompo y de otras cosas, canicas. Ahorita que dijiste hacerlo del trompo, neta que no se me olvida. Pues los de madera, pues clásico, que casos, ¿no? Cuando y pues se clavaba bien machine. Y me acuerdo que cuando estaban los Premier, pues no faltaba ahí en el barrio donde viví, en Hermosillo, para los que conocen, un morro creo que tenía Premier. Pero era como que pues con lo estrellaba. Sí, y cuando te tocaba la churumbela,
como pues era plástico macizo y aún así seguía bailando, le quemabas la cabeza. Ah, sí, 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 es cierto, no me acordaba que era Pero el que estuviste más pasado de lanza bien el tortazo, güey. ¿Cuál era el tortazo? Hijo de su raya. A ver si no editan aquí de las curas que vas acá, pero era agarrar un piedrón, güey. Y aventárselo. Se lo aventaban al trompo, pero sobre todo a los premier, güey. No me tocó jugar así. No, eso no me tocó. Estaba bien hardcore esa onda, pues no quedaba nada del trompo. No quedaba deshecho. No sé cuánto costarían en aquel entonces los trompos, ¿no? Pero pues me imagino que... Pero al final pues era accesible porque en la misma tiendita los vendían, pues. Sí, no, la churumbela yo me acuerdo que costaban como 5 o 10 pesos, Era ¿no? la más accesible de Sí, Chupirito. los otros pues no sé. No, los Premier, ponle tú que en aquel entonces si costaban 5, los otros han costado 20 quizás. Ok. Ya tienes que ahorrar un poquito más, pero el detalle a veces no estaba en lo que costaba, sino en lo que te fuera a durar, pues. Sobre todo si era de que, oye, lo estás jugando y te lo rompieron todo. Sí, sí. Pero si era más de engaño porque si alguien traía un Premier, todo sobre Sobre el Premier. Fíjate que acá en Navajo no me tocó jugar nunca contra un Premier. De hecho, yo era el que tenía Premier y no lo sacaba para Con la chirumbela. con la churumbela. No, y te lo juro, Mesa, que tenía una caja de trompos que había ganado. Porque apostábamos de a trompo, Sí, ¿no? que los metías tenías que meter un cuadrito. No sé si, bueno, aquí se hacía así, perdón. Un cuadro y el trompo que se iba quedando ahí le vas pegando. Ah, Tenías sí, que meter, sí. no me acuerdo cómo se llamaba ese cuadro. Y había otro que te digo que era el del picotazo, o sea, que ponías un trompo volteado y creo que lo tenías que voltear o hacer bailar. No recuerdo yo la neta, o que le pegabas con cabezazo. No recuerdo bien las reglas ahorita de aquellos entonces que supongo que eran reglas que nosotros nos inventábamos, ¿no? Ándale, fíjate que eso es lo que me quedé pensando cuando sé que era este tema, con los nombres pues de muchos juegos, digo, ¿quién le habrá puesto nombres, no? Porque, por ejemplo, pasando a las canicas, eran el Benix, ¿no? Sí. Que era uno yo. La idea era meter la canica del otro al hoyo. Al hoyo. Y también era apostar de canicas. A mí me tocó, fíjate, nosotros sí apostábamos. Yo también. A escondidas de mi abuela, porque también decía lo mismo. Yo también apostaba y me decían que estaba mal, pero yo digo que mamá sí sabía porque no era normal que tuviera tantas canicas, tantos niños me quisieran pegar. Nosotros éramos bien gandallas, como soy gemelo, ¿no? Y estaba un tío que es un año menor que yo. Quizás. Deja tú, no, nos poníamos bien como que cuando te dicen, y son telépatas, pareciera, no ocupamos decir nada. Se conectaban acá. Y era cazar la canica, le ganábamos un morrillo, güey, y luego se las vendíamos. A él mismo. Sí, pues, porque no sé si recuerdas que había cajitas Sonrix. Sí, como. Entonces ahí era como que más de colecciones, así lo vimos nosotros porque te vendían el castillito cuando era de Sí. Entonces nosotros le ganábamos las canicas y se las vendíamos al morro. Y se iban a comprar su cajita. Íbamos a comprar la cajita Sonrix. Y ya para los dulces y ya como que el monito. Pues. Fíjate, yo tengo todavía colecciones de Sonrix. Mías, no que haya comprado por fuera, sino que eran mías de morro que mi mamá me juntó y ahí las tengo, ¿no? Y me dice mi esposa hace poquito que las estaba sacando y limpiando. ¿Por qué tienes 2 de este y 2 de este? Pues porque éramos mi hermano y yo, y pues se quedaron conmigo, ¿no? Entonces, sí coleccioné mucho de Sonrix, hablando de coleccionistas, y ahí las tengo, ¿no? De hecho. No, y fíjate que también vuelvo a lo mismo, la calidad de los juguetes, man. Es como McDonald's, pues está en McDonald's en su tiempo, muy buena calidad de monitos, y ahora a veces no te dan nada, pues. Pues ya ves ahorita que te enseñé los los peluches esos que traigo de los Muppets. Fue la primera colección de McDonald's que yo fue la primera colección. Fue los Muppets navideños y pues son peluchitos y están fregones, la neta. Fue la primera colección que llegó aquí a México. Fíjate, y de juegos así de barrio, Felipe, pues tío, nosotros ahí jugábamos al Stop. Okay. Creo que ese juego muchos es universal. Ajá, sí, o el mundo, ¿no? La vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Ajá, y que le declaro la guerra a mi peor enemigo y correr. Quemados. Ya con la pelota de tenis, ¿no? Pues nosotros jugamos con la pelota que tuviéramos. Los quemados que unos contra otros. No, de aventarnos la pelota. Ok, como el recetón, pues. Como el recetón, sí, pero era el quemado. Yo recuerdo que le sacábamos mucho a jugar con pelotas de voleibol porque eran de plástico así, y luego están infladas machín y esas sí te reseteaban. Okay. Machín. Hay un juego que no sé si nosotros le decíamos, vamos a jugar a los hoyos, pero que cada quien hacía un hoyito y ya estaba acomodado y uno tiraba la pelotita de tenis. Ok. Y donde cayera, porque estábamos retirados como a 3 metros, por donde cayera, tenía que correr al que le pertenecía ese hoyo. Y aventarle la pelota a la otra. No me acuerdo cómo se llamaba ese, pues sí lo llevamos a jugar. Sí, también, o sea. Sí. Extremo como el Chinchinagua.
¿Cuál es ese? Es el Chinchinabo, dije, luego que apareciera una imagen por aquí, pero que se ponían como un gusano, así un trenecito, los morros. Se ponía uno agarrado a la pared, a un poste, otro atrás agarrándolo como de la cintura y otro atrás y atrás, y el otro equipo corría y brincaba pues, encima del otro. Pero era como ¿cómo le decíamos nosotros? En la burriguita. La burra, la burra, sí, la burra. Ajá, entonces nosotros, no sé por qué Chinchinagua. Fíjate que el año pasado, pues en un centro de rehabilitación que trabajaba, puro menor de edad, y les dije, ¿no se saben este juego? Pues no sabían los morrillos. Ah, pues ahí los tenía jugando, ¿no? Unas curas. No, y de hecho si le preguntas a tus hijos, bueno, no sé cómo se No, mis hijos ni saben. No sé si los dejas salir a la calle o algo. Sí salen, fíjate, al parque ahí, pero bien diferente. Yo no los dejo ir con celular precisamente para que convivan. Pero se ponen a jugar fútbol o a caminar y a platicar, sacar curas, a veces alguien saca una pelota de boli y ahí juegan, pero no me ha tocado ver que jueguen nada. Ni al raquetón, pues con la de tenis acá. No, fíjate, por decir, mi niño sale ahí en la cerrada y juega con su scooter, con el niño, ¿no? O juegan a los quemados, así de, no, pero las traes. Ah, sí, como la roña. La roña. Y juegos así, y de repente cuando se cansan, se van y se sientan en la banqueta, con el iPad, con el celular. O sea, ya no es como antes, pues, de que... Pero fíjate que yo realmente he descubierto esa parte con muchos morrillos ahora, que esos juegos que antes teníamos, tú se los empiezas a mostrar y sí les sorprende. Porque pues es algo nuevo para ellos, es una diversión nueva, es dopamina nueva para ellos, pues sí. Están en el celular realmente sobresaturados y empiezan a ver estas experiencias. Y me acuerdo que hay un amigo, bueno, varios que dicen que mi hermano y yo siempre inventamos reglas, güey, y juegos. De hecho, los morrillos del centro de rehabilitación, siempre que llegaba yo con una dinámica, les ponía como en juegos. Y cuando entraba alguien nuevo decía, ¿y eso de qué? O que no sé de qué era. Y él dice, no, es que a mí se inventa juegos, dice. O sea, como que de lo que habíamos jugado, unos eran que ya habíamos jugado, o sea, no juegos nuevos, nada más le modificabas un poquito de reglas y a veces porque ya no nos acordamos de las reglas. De las reglas. Pero fíjate, a mí me tocó porque que jugábamos en el barrio y nos inventábamos las reglas, ¿eh? No creas que de repente a mí se me ocurría proponer algo o al otro algo y nos gustaba y las adaptábamos, pues no era como que tenías que seguir unas reglas o algo como tal, un juego del calamar, ¿no? Sí, fíjate que hay unas plantas ahí larguitas que tienen como espinitas, no, neta que no sé cómo se llaman. Hasta eso nos poníamos a jugar, loco, las agarrábamos. Así. Neta que no sé, nunca supe cómo se llamaban, pero era una barrita gruesecita y traía como varias bolitas pues de espinas. Y nos aventábamos con esas, loco. No te me acuerdo de un morro ahí. ¿Cómo estás, mi bomis? No sé, la neta digo, ahora entiendo por qué, madre, perdóname. Eso yo también ahora que soy padre, o sea, comprendo de por qué estaban histéricos mis papás. Sí, no, o sea, la neta, como es uno está vivo, porque no te verás cómo vagueábamos. Ahí en el Fobiste, donde es mi abuela, nosotros agarramos vuelo hasta el Cerro del Apache, que uno ahorita puede ir en carro, no está tan lejos, pero un niño de 8 o 10 años andaba pues caminando, o cuando mi primo vivía para acá, por la Piña Final, cuando recién era la colonia esa, veíamos el cerro acá de Colorado. Vámonos caminando hasta allá, está bien cerca, decíamos. No, hombre, o sea. No, y ahorita no lo haces, o sea, ya está en carro, te da flojera. Pero realmente siempre, ¿ves cómo jugábamos carreras también? Ahí en el barrio. Nos poníamos, es que vamos a jugar 10 personas. Entonces, unos se agarraban en sentido contrario, era dar la vuelta a la calle completa, pues. Okay. Entonces, como para no hacernos bolas, eran 5 y 5. No, hombre, o sea. Yo recuerdo mucho que jugábamos policías y ladrones, pero en bicicleta. Ok. Los ladrones andaban a pie y los policías andaban en bicicleta. Ahí era cuando yo ya me daba el lujo de irme más lejos del barrio, ¿no? Porque pues le daba la vuelta a todo el fraccionamiento y todo. Y ese juego me gustaba mucho porque andaba porque ya sentía yo un poquito más de libertad. Digo, de hecho traigo una cicatriz de toda la frente, que mi bicicleta era de esas de cuernos. ¿De montaña? De cuernos que se cortaban a la mitad. Okay. Y en una de esas me patiné con aceite, una mancha de aceite que había y me fui de boca. Y ñácatela, me encajé el cuerno. No manches. Pero, imagínate, y aquí ando. Y ahorita veo que se cae mi hijo y ya lo quiero llevar a urgencia. Sí, o sea,
Fíjate, me acuerdo que dijiste la bicicleta. Siempre cuento eso cuando nos juntamos los primos y mi tío, que es un año menor, cuando estábamos jugando carreras en bicicleta y nosotros normalmente no teníamos, en que mi abuela no la teníamos la bicicleta, pues los vecinos la rolaban y había un balcón. Yo siempre he sido chaparro, pues y en ese entonces más chiquitito. Y le tocó a mi carnal, loco, vaya que andaba en caballo. Y esos cables que están entre los postes así esquineados, no lo vio, pues de no. Y ñaca. Fíjate, me tocó ver, basando ya algo más tétrico, más feo, me tocó ver pues, con una moto, un accidente así, y una muchacha que en paz descanse que se le dio no, piola, ¿no? Es que la neta. No medíamos el peligro, la neta, no lo los medíamos. árboles, men, uno arriba del árbol y pues, caía y nomás se levantaba y Y seguías, ¿y qué hacías? Pues nada, ¿no? La neta que sí, fíjate. ¿Y qué onda, Misa? ¿Qué más juegos recuerdas de tu infancia? Fíjate que, no, digo, prohibidos, pero la botella, loco, sí jugamos mucho a la botella. Fíjate que yo de morro no jugué a La la semana botella. inglesa, ¿no tocó? Pero estábamos morrillos, pues No, todavía. a mí eso ya me tocó más en la secundaria. No, fíjate. nosotros no, qué adelantados somos nosotros, pues. No, sí. No, a mí en la secundaria eso, pero ya acá o sea, lo que fue mi niñez. Ujú. Pero vas que curioso, y si yo lo pienso ahorita, digo, realmente no lo hacíamos como con esa malicia, pues como que nos juntábamos y, cachetada, un beso. Obviamente decía, sí, me gustó algo, un beso a la morrilla, Sí, sí, algo. sí. En el cachete obviamente eran, ¿no? Solamente si el domingo latinabas era en la boca. Era en la boca. Sí, Ok. entonces ahí andaban unos, ¿no? Ese tipo de juegos y luego jugábamos mucho nosotros también en los resbaladeros, tío, es que siempre viene alucino uno. Buscábamos los resbaladeros más grandes, porque había unos que eran, y nosotros nos agarrábamos con una mano, o sea, literal era que el otro soltara el peso, agarrarlo, y otro se tenía que agarrar del pie del otro. Ah, sí me tocó jugar Entonces, así. que tienes que convertirlos Sí, como escalando. como Sí, escalando, sí, mon. sí, mon. Sí, me tocó Qué ni, jugar o sea, así. nosotros le decíamos de la ayuda, o sea, uno te imagina algo y Sí, dice, más en la escuela eso, ¿no? Y de hecho, por decir, yo en México, pues en la escuela era jugar fútbol. Imagínate, ya se come, se vive y se respira el fútbol, sí, soccer, ¿no? Sí. Entonces en mi En primaria. esa época los supercampeones le dieron un. Ah, no, sí, era. Sí. Yo jugaba fútbol hasta con un envase de frutzi. No sé si te tocó jugar fútbol con un envase de frutzi No, es que nunca me tomé un frutzi hasta ahora que yo le compro a mis hijos. o una botella de coca o algo. No. No, sí, pateando la botella. Pues era nuestro balón. Y cuando yo llego a Navojoa, conozco el béisbol. Bueno, lo conocí inconscientemente porque mi papá es fan del béisbol, ¿no? Okay. Y sí medio jugábamos en la casa, pero no es lo mismo, ¿no? Cuando yo llego a Navojoa, pues ya no es el soccer, ya es el béisbol. Entonces me encantaba a mí estar jugando footbase, béisbol, béisbol con mano. Entonces eran como que ya había cambiado mi chip, ¿no? Pero cuando hacía un solazo, porque pues tú estás de acuerdo que aquí el sol era eso, canicas, tazos, los trompos. Las escondidas es un clásico, la neta. Pero fíjate, yo jugaba las escondidas en la noche. Nosotros también, fíjate. O sea, como que la noche era cuando agarraba Luego, como soy gemelo, hacíamos trampa. Hacía trampa. Sí, que tal, le cambiaba la camisa. Nunca ganaba lo que estaba encontrando la gente. Pues ahí saben, si alguien está frustrado porque le ganaron. Pero no, fíjate, estaban chilos, sí, ese tipo de juegos. Me acuerdo que me tocó jugar en el Super Nintendo, el Paperboy o Paperboy, no que ese es un juegazo. Ahí, cuidado, pues uno viene alucín, pues. Entonces, nosotros recolectábamos las revistas que te dejaban las tiendas, pues. Y te ibas a repartir. Íbamos en una bicicleta con cuernos, pues. Y uno manejaba y el otro iba atrás. Y el otro iba tirando. Pues sí, Nunca te tocó tirar huevos así. O sea, no, las maldades, eso sí que no. No, a la mano, no, yo sí me juntaba con chamacos que, digo, y no me excuso yo porque también andaba en la bola que se nos ocurría. Y en la bicicleta, en lugar de aventar periódicos, sí aventamos huevazos. O el típico que ibas y tocabas el timbre de la puerta y salías chicoteado. Estos también eran juegos. O sea, de alguna manera, esa adrenalina, pues, ¿no? Fíjate que ahí con mi abuela es donde más surge esta parte de los juegos porque vive en el Fobiste todavía. Y es puro parque, pues. Ok. Entonces, antes no subían los carros. Ahorita sí, está lleno de carros arriba. Ok. Ahí para que los multen a todos los Ayuntamiento. Sí, pero estaba curado porque hacíamos un refuego y nos íbamos a la otra colonia que estaba pegada. Y había un brinca y nosotros nos acercábamos. ¿Qué onda? Solito el morro. ¿No te quieres divertir? Y estábamos arriba, rozábamos dulce pastel y todo. Y de todo. Sí, porque siempre andábamos, tío, andaba mi hermano y yo y mi tío.
Ok. Siempre como que ese tipo de aventuras. Y ya en la Norma, sí, donde nosotros vivimos, nos acoplábamos mucho con otros hermanos de ahí, o sea, no de nosotros, sino eran un par de hermanos, casi que todos eran como que de 2, de 3, antes tenían mucho chamaco, pues. Y era eso, casi siempre eran carreras y el fútbol. Ok. Independiente, nosotros íbamos en la tarde a la escuela, pues. Entonces en la mañana tempranito nos gritaban, ¡cuate! Y ya El nos fútbol. levantábamos a las canicas A las canicas. en los patios. Nos poníamos a jugar a las canicas y así como le decía a Felipe, como te decía ahorita al rato, ¿no? Y todo. Así como los Beyblade que uno alucina que salía el monstruo y todo. Nosotros para las canicas eso era. Entonces los morros nos seguían la cura en toda esta cuestión. Porque hasta en la escuela, cuando ya es que vez pasada hablamos de Pokémon, inventábamos como que los personajes, un entrenador para cada uno. Y decíamos, ¿sabes qué? El que tenga mejor, el que termine primero el resumen que el maestro dicte, se gana una medalla Pokémon. Y íbamos poniendo así ¿Quién como quién que iba ganando? puntitos y todo el rollo. Y de la semana ya decías, ah, mira, este es el que gana. Ok. Entonces nos íbamos a Las Pacas que era la ciudad de los niños, se llama, todavía está ahí. Y ahí antes de que construyeran un hospital y los campos de fútbol, juntaban pacas de cartón, man. No, hombre, pues ahí de cuenta que era la triple A, loco. O sea, Aventarse. sí. Oye, ahorita que dices de cartón, ¿nunca te tocó que amarraras una caja de cartón y a la bicicleta y alguien se iba? Y en lo seco. Bueno, las jabas de Las acabas de sí, pero obviamente digo, no, me tocaba ver a otros o en las llantas cuando metían los morrillos. Ay, y como la de son como niños así. Sí. Hace poquito, no sé quién me preguntó, estábamos viendo esa película y dijo, ay, pobrecito el que metieron ahí, que se sentirá. Yo así de, ay, yo sí, Fíjate, viví yo le eso". saco mucha cura a esa película, aunque muchos critiquen que la Adam Sandler, le saco curas porque, qué curioso, o sea, son gringos y pasan cosas que uno dice, oye, Yo las viví. acá las hicimos pues Sí, también, sí. entonces, Sí, pues son como niños, así. ándale. Y la neta sí te hace recordar así cosas que Sí, yo recuerdo que a mi hermano en una ocasión lo metí a una tina de esas de ropa, de metal, esas que se usaban antes. ok. Y la pusimos así y lo aventé rodando y él en su desesperación de quererse salir, metió las manos y se rebanó, pero se rebanó así Sí. 2 dedos, ¿no? Y pues la regañé, esa fue para mí. No fuera el pianista que es ahorita. No sería el único. Gracias a esa rebanada. Sí, pero está chilo. Igual ahí la raza que ponga en los comentarios los juegos, si conocen algunos de esos u otro. Porque a veces eso es como con los chistes, ¿no? Te sabes un montón y a la hora que te dicen, ay, qué chiste, ya no te sabes. Te rías un rango, ¿no? Sí, bo. Sí, entonces, pues misa para ir cerrando porque ya no sé, Sí. está muy buena la plática, pero ya hay que ir cerrando. ¿Qué juegos son los que más te quedas? Es más, ¿cuáles fueron los últimos juegos que practicaste así que digas, a la madre, cómo recuerdo esto? Los últimos juegos que practiqué, bueno, el que me quedo realmente es ese, las canicas, man. Las Aunque canicas. nunca fui bueno. Para mí era como te digo, toda una aventura. Cada canica era un guerrero y sacaban el canichón, que era el villano, a moverlo. Y literal, el morro que más gordo nos caía del barrio siempre sacaba su canichón. Oye, misa, y ahorita que dices de los monstruos y de eso, ¿jugaste Yu-Gi-Oh? Está bien. ¿Sí? Sí, también me tocó, la neta. Al principio, cuando recién salió Yu-Gi-Oh, como todavía no comprábamos las cartas, creo que todavía no llegaban aquí a México, pero sabíamos algo. Nos pusimos a dibujar, entonces a inventar personajes y todo. Ok. Ni sabíamos cómo se jugaba, pero y hoy en la mañana estaba pensando eso porque mientras barría estaba tirando cartas que mi hijo hizo. Y dije, fíjate, no estaría mal, como mi hijo también dibuja. Dije, crear Una baraca. un juego de cartas así más propio de nosotros. Digo, se me va a inventar reglas, a veces para ganar, pero. El Lisa Ramen, la carta Ramen. Usas una, no hiciste reservación. Ok. Fíjate, fue de mis últimos juegos, ¿no? El de Yu-Gi-Oh! Porque yo me burlaba, ¿no? Yo ya estaba grandecito. Bueno, decía que yo ya estaba grandecito, ¿no? Estaba en la prepa. Y yo veía a mi hermano, veía a todos los morros así jugar Yu-Gi-Oh! Qué friki, qué friki. Y gracias a mi hermano, en una ocasión que se juntaron ahí en la casa a jugar, dije, a ver, ¿de qué se trata? Ya está curado esta madre. Vamos a tener que hacerlo uno de puro Yu-Gi-Oh! De los duelos, las experiencias, las burlas, presiones sociales o aceptaciones. Sí, porque conllevó muchas cosas, ¿no? La neta que sí, o sea, sí fue algo que yo creo que fue lo que impulsó mucho los juegos de cartas.
Yu-Gi-Oh! Sí. Ah, Yu-Gi-Oh! Sí. Porque aunque muchos dicen, no, Monster fue antes, o no sé, Legends, o no sé cómo se llame, la neta. Sí, no, había muchos, pero Ajá. el que tuvo así el boom Sí, fue, Yu-Gi-Oh! o al menos en México fue el Sí, boom Yu-Gi-Oh, ¿no? la neta que sí. Y de ahí partió, bueno, no sé si fue primero las tarjetas de Pokémon o no, pero las tarjetas de Pokémon siento yo que no las usamos tanto para... Porque había un juego de Game Boy. Así inició el juego de cartas de Pokémon. ¿Neta? Un juego, Pokémon Card. Está curada. Órale, no sabía. Y de ahí empezaron a sacar las tarjetitas. Así, man. Órale. Sí, porque siento yo que las tarjetas de Pokémon son más para coleccionar que para jugar, ¿no? Para O eso. bueno, no sé ahorita en la actualidad. Soy muy No, conectado de de hecho eso, sí. ¿no? Sí, yo creo que vamos a investigarle machín de las cartas, porque sí, actualmente hay torneos. Creo que en Ciudad de México está una sede o en Monterrey Órale. de torneos. Pues lo dejamos para el próximo capítulo. Simón. Amigos, pues nos despedimos. Espero que les haya gustado un capítulo más aquí de recordando cosas de nuestra niñez, que es una charla que nos gusta a nosotros estar ahí recordando y sobre todo comparando las culturas, ¿no? Porque pues no era lo mismo la Ciudad de México acá al norte, que cambian mucho, como dices tú, desde la comida. Ya nos tocará hablar de comida. Ya nos tocará hablar de comida porque está muy extenso ese tema también. Amigos, pues cuídense mucho. Nos vemos. Bye.